Muy buenas tardes. Estamos en el panel de cierre del jueves 24 de noviembre de 2011 y vamos a colocar en pantalla parte de la hoja de ruta que ya se ha cubierto con estas cuestiones técnicas y estamos dando el ingreso de los diferentes invitados por Zoom y tenemos desde luego también a nuestros foristas, integradores y a los estudiantes y profesores en forma presencial y virtual. En este momento estamos ya a las 15:37 y hemos expresado alguna relatoría de las mesas, alguna recapitulación y cierre sobre todo que estamos pretendiendo. La cuestión principal no solo es compartir las experiencias de aprendizaje activo, sino lograr favorecer la mayor interacción de calidad entre estudiantes y profesores, tomando en cuenta que la manera de aprender es la manera en que nos vamos a comportar. No es fácil aprender de una manera y comportarse de otra. De manera que la deliberación, la justicia, la ponderación, pues empiezan en la forma en cómo aprendemos el derecho. Hemos destacado como un proyecto particular el aprendizaje activo a través de las artes, el aprendizaje jurídico, ya que las artes están financiadas con presupuestos importantes, pero sobre todo con equipos colaborativos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Entonces, esa es la finalidad del Congreso. Hemos puesto un ejemplo de ponencia colectiva, este proyecto de cortometraje con un profesor experto dirigiendo a un grupo numeroso de estudiantes de primer semestre para trabajar con la revolución industrial y tecnológica, y hemos puesto también algún ejemplo de el uso de todas las herramientas, tanto digitales como no digitales, y ahora abriremos este panel para centrar algunas de las reflexiones que hemos venido trabajando los últimos años en torno a la complejidad y los tipos de innovación, centrándonos de ahora en adelante al aprendizaje jurídico activo para cerrar con alguna deliberación plenaria. Muy bien, la pregunta detonadora que pretendemos responder, sin duda, es cuáles son algunas tendencias en el aprendizaje jurídico activo que para efectos mnemotécnicos queremos decir, ajá, así como cuando de pronto tenemos lo que se llaman epifanías, ya entendí, cómo no me di cuenta, bueno, así queremos usar la interjección, ajá, aprendizaje jurídico activo, y vamos a responder de una sola vez, aunque de una manera bastante reduccionista, que esas tendencias tienen que ver con un aprendizaje que asuma, que acepte la complejidad, que tenga diferentes dosis de flexibilidad, que desde luego sea polifónico, que sea multimodal, no solo refiriéndose a todos los sentidos, sino también a todas las herramientas, todos los métodos que respeten el marco que aquí vamos a presentar y que esté apoyado en el diseño instruccional, que desde luego implica una planeación muy sólida. Así que para entrar en un contexto que nos sea muy sólido, vamos a referir un requisito del pensamiento de todo jurista, que es situarse en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, el contexto del aprendizaje jurídico activo al que nos estamos refiriendo, desde luego tiene que ver con un marco normativo, el más global, el más vanguardista que existe en este momento en el mundo, que son los derechos, deberes y libertades fundamentales, dentro de los cuales podemos vincular al Estado en su acepción genérica y el Estado democrático y social de derecho en su acepción particular. No solo es un Estado de derecho, sino es un Estado democrático y es un Estado con foco en aquellos grupos vulnerables, por lo tanto es un Estado social.
El tiempo, desde luego, se ubica a partir de la mitad del siglo XX, la construcción institucional de Naciones Unidas y desde luego el avance macro a partir del siglo XXI con la Carta de Derechos Fundamentales y todo el andamiaje, la operación del andamiaje de indicadores, de factores, de índices que es necesario tomar en cuenta. El lugar tiene mucho que ver porque definitivamente las determinantes socioeconómicas cambian radicalmente los entornos de aprendizaje. No es lo mismo tener sistemas con una violencia simbólica importante en donde las personas viven percibiendo un estado de escasez que las lleva a competir de una manera desproporcionada y donde hay una desorganización y un desaprovechamiento del recurso más importante que tenemos, que es el tiempo. Entonces, sí es importante tomar en cuenta la regionalidad y algunos aspectos que atraviesan globalmente. Y dentro de estos aspectos que atraviesan globalmente, es que hay numerosas disciplinas que han avanzado notablemente. Y estas disciplinas que trabajan conjuntamente no solo están en las ciencias duras, lo que llamamos las ciencias naturales, por ejemplo, este grupo que está de 3,000 investigadores investigando la partícula de Dios, todos en nodos especializados, pero dialogando. También es algo que se puede dar en las ciencias sociales, donde eventualmente se coloca la ciencia jurídica o la forma de hacer el derecho. Entonces, estas globalidades las vamos a retomar en toda la corriente que ha recogido los mayores avances educativos, que es la educación para el desarrollo sostenible, que tiene una serie de particularidades que no es que se haya generado en la estratosfera, sino que ha bajado a nuestra reforma constitucional de 2011, a la Ley General de Educación Superior, a la Ley de Educación y otras leyes particulares como la Ley del CONACYT, la Ley de Planeación, la Ley de el Sistema Nacional de Geografía y Estadística y una serie de leyes secundarias hasta llegar a políticas públicas muy específicas y concretas. Para continuar dándole contexto a esta educación, a este aprendizaje jurídico activo, pues no podemos menos que tomar en consideración esta gran corriente del gobierno abierto. Así como hablaremos de la ciencia abierta, tomamos en cuenta el gobierno abierto y este gobierno abierto tiene que ver con, pues, 3 dimensiones, por lo menos, que se desglosan como si fueran capas, como si fueran estos círculos concéntricos de una piedra que uno arroja al agua, que tiene que ver con la rendición de cuentas, con la participación y la colaboración activa y desde luego con la transparencia. No podemos confundir rendición de cuentas con transparencia. Y aquí quisiera yo centrar apenas una introducción para este gran concepto de la posmodernidad y de la posverdad. Estos conceptos nos dicen que casi 3 siglos nos manejamos con etiquetas muy rígidas, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro. Y esas etiquetas fueron rígidas para comprender el mundo a través de grandes manuales, manual de amparo, manual de derecho civil, y estos manuales comprendían prácticamente todo un conocimiento que con leerlo, pues digamos que teníamos un piso suficientemente sólido. Pero esa época, por fortuna o por desgracia, ha terminado. Eso no quiere decir que no haya conocimientos básicos que debamos de manejar. Eso no quiere decir que ignoremos que la ley hay que leerla. A eso venimos a leer leyes. Pero la cuestión no solo es leer las leyes, sino el tener bases para interpretarlas siempre en contextos cambiantes. Y a esto se refiere la posverdad y la posmodernidad. Esto nos dice que hay que reconocer que no hay un México, sino hay muchos Méxicos, que no hay un solo ser humano, es que todos somos seres humanos. Sí, efectivamente, todos respiramos, todos comemos, todos necesitamos una vivienda, pero
la identidad y la formación y el contexto de desarrollo de cada persona es francamente diferente e incluso completamente asimétrico. Entonces, cuando hablamos de nuestra noción de ciencia, impacta en saber si podemos decir que el derecho es ciencia o no es ciencia, porque hay quien dirá que no es ciencia, y habemos muchos que decimos que sí, pero entonces hay que definir qué es ciencia, hay que definir qué entendemos por derecho para saber si es posible o no hacer ciencias jurídicas. Y entonces, la propuesta en este nuevo conocimiento, ante tanto dinamismo, ante tanto cambio, es hablar de una nueva cientificidad. Hay quien dice ciencia, ley de Newton, ley de la gravedad. Y esto definitivamente va a ir quedando desbancado, como sostenemos muchos. Ahora lo que decimos es hacia dónde va la nueva cientificidad, hacia poder reconstruir los caminos de ese pensamiento, poder llegar a su cientificidad, a su trazar el camino por el cual llega a esas conclusiones. Y se los reitero de manera muy clara, es exactamente lo mismo que sucede con las matemáticas. Tú puedes tener bien el resultado, pero lo copiaste o llegaste intuitivamente y no sabes regresar a él. A esto nos referimos con una nueva cientificidad, de manera que ciencia no es formular una ley universal, absoluta, sino el que haya trazabilidad, comprobación, refutación de esos procesos. Por lo tanto, entonces podemos decir que el derecho sí puede ser argumentado científicamente y también construido científicamente. Podemos decir que hay normas jurídicas mejor construidas que otras, a pesar de que tengan que pasar por el tamiz de la soberanía popular, que por ser soberanía popular es diversa, en donde no todos los legisladores son doctores, ni siquiera licenciados, y entonces esa soberanía tendría que tener procesos para toma de decisiones científicas. Es decir, que el derecho visto exclusivamente como ley también podría derivar de un proceso mucho más científico y trazable. Entonces, a esta nueva cientificidad de la transparencia le estaremos llamando ciencias jurídicas. Transparencia para hacer la ley, para interpretar la ley, para aplicar la ley, para reformar la ley. ¿Hacia dónde? Hacia este marco de derechos, deberes y libertades fundamentales, este Estado democrático y social de derecho. Y la democracia no es una apelación decorativa, porque justamente estamos diseñando una serie de instrumentos que tengan que ver con la deliberación, con estos paneles deliberativos que tienen distintos momentos, distintos formas de ir construyendo el conocimiento interna e individualmente y colectivamente en sus distintos niveles. Entonces, esta parte de distinta a los derechos que tiene que ver con la organización es sumamente importante. La deliberación tiene que estar centrada en el mensaje y no en lo cercano o distante que te puedas sentir de otra persona similar o muy diversa e incluso contraria. Entonces, esta nueva cientificidad requiere metodologías, requiere técnicas para poder poner en la mesa puntos radicalmente diversos y poder trabajar con ellos, llegar a acuerdos que se cumplan, porque si son acuerdos de a mentiritas que no se cumplen, pues sinceramente creo que no serían del interés de una ciencia jurídica o de alguien que pretenda favorecer la convivencia. Entonces, este giro copernicano en esta cientificidad y en el aprendizaje jurídico activo tiene que ver con abandonar la asunción de que somos completamente racionales y que hay verdades únicamente jurídicas, sino aceptar que tenemos barreras en torno a la gestión emocional y que son estas barreras las que están luchando constantemente contra la eficacia de los derechos, y me estoy refiriendo por los derechos exclusivamente al modelo de derechos, deberes y libertades fundamentales,
cuya base hoy tenemos en la Constitución. Entonces, este giro copernicano tendría que entrar en el aprendizaje jurídico en todos los órdenes. No considerar que eso es de los psicólogos o de los sociólogos o que eso es para una terapia, sino considerarlo como parte de las teorías de la comunicación asertiva. Entonces, esta parte tiene que ver con poder interoperar, poder interaccionar de manera efectiva y eficiente y poder desarrollar competencias integrales que nos permitan un desarrollo sostenible, no un desarrollo de unos sí y de muchos no, o solamente de unos pocos, sino un desarrollo que sea integral en ciertas fases. Cognitivo, dentro de la mente, aclarar conceptos, pero vemos que hay mucha gente que tiene muy clara la parte cognitiva, pero no tiene la parte como comportamental asumida y entonces no tiene las competencias conductuales, socioafecto-emocionales y entonces, a pesar de que sepa mucho, hay un rompimiento, hay un desgaste, hay una violencia de los derechos, deberes y libertades fundamentales. Entonces, ¿qué más entra dentro de las competencias integrales? El no considerar que competencia es competir contra otro. Competencia es competir contra ti y tu estado inicial de desarrollo. Y entonces, competencias integrales contemplan, desde luego, tener métodos, técnicas, también herramientas tecnológicas y competencias para usar todas las técnicas habidas y por haber. La técnica es aquello que te permite un shortcut, un atajo entre distintos puntos, como quien dice, la distancia mínima entre un punto y otro es la línea recta. Eso es tener una técnica. En vez de andar dando bandazos, ir directamente. Entonces, para eso, pues si vivimos en una revolución digital, hacer uso de las TICE, tecnologías para la información de la comunicación educativa, las TOC y las TEP para el empoderamiento, la investigación y la comprensión profunda. Entonces, este es el contexto para poder decir que, en efecto, podemos tener unas bases mínimas para el aprendizaje jurídico activo. Este es el contexto que no tenemos que perder de vista. Y frente a este contexto, hemos visto numerosas teorías que tienen que ver con las resistencias que el autor de apellido Dale y muchos otros posteriormente resumen didácticamente en no saber, no poder o no querer por diferentes razones. Y aquí, pues, desde luego, todas esas razones tienen que ver con diferentes sesgos cognitivos o perspectivas distorsionadas de la realidad, de nuestras capacidades, de nuestras competencias o de la competencia en un entorno social contra otras personas, competencia de competir, y esto impacta. Entonces hay problemáticas epistemológicas, es decir, de conocimiento. Hay muchos mitos, muchas falacias, muchas resistencias. Existen también problemáticas legales, por supuesto conductuales, hay deficiencias institucionales y las que son a un macro nivel, las problemáticas que dependen de un estado en su completitud o de una región. No es lo mismo Latinoamérica que Europa, que Asia, que África y desde luego cada sistema tiene más o menos peso. Por ejemplo, se puede decir, en todo el mundo hay feminicidios, ¿sí? En todo el mundo hay machismo, sí, nada más que las proporciones cambian completamente en su consecuencia y en su impacto. Entonces, no es lo mismo vivir con un toque de queda en donde te tienes que guardar a las 6 de la tarde o que tienes soldados circulando para atemorizarte, que vivir en estados donde haya más seguridad, más libertades garantizadas. Entonces, estos límites sistémicos tienen que ver también con el nivel, por ejemplo, de autocensura de las personas, con las motivaciones para participar, los estímulos para ser emprendedor o emprendedora y desde luego tienen que ver con los apoyos institucionales. Yo puedo tener una ley preciosa, perfecta, pero no tener los entornos para que esa ley se cumpla. Entonces, ciertamente
sería necesario el que haya apoyos más específicos institucionales para favorecer el aprendizaje colaborativo, para que haya una preparación permanente de los y las profesoras y que no solo tenga que ver con la especialidad de su materia, sino con todos estos libros que tenemos aquí enfrente que tienen que ver con la formación didáctica, con la teoría de la comunicación para poder comunicar con los y las estudiantes y también, cómo no, con la sociedad en su conjunto. Entonces, estos son algunos elementos para hablar de la complejidad en el tiempo, en la materia, en las circunstancias, los flujos comunicativos, ¿sí? Hay veces que por más que alguien quiera comunicar, si la persona que está del otro lado no quiere decodificar, no quiere hacer su parte, no quiere comprometerse, pues será imposible porque todas las partes involucradas tienen que poner algo, por favor, de su parte. Muy bien. Tenemos numerosas teorías del aprendizaje, de la educación, de la didáctica. Tenemos toda una historia, como lo pueden ver con los textos que están aquí de exhibición. Y el asunto es que para efectos didácticos hemos tratado de clasificar el camino del aprendizaje poniendo todas estas teorías. Para cualquier pregunta que nos hagamos, siempre vamos a tener diferentes explicaciones, unas más estructuradas que otras. Y entonces a esto le llamamos a las que están más estructuradas, más organizadas, con más sistema, con más fundamentos, pues les llamamos teorías. Hay quien a cualquier idea le llama teoría. Entonces, hemos englobado a todas estas teorías en las tradicionales, sumativas, bancarias, memorísticas, donde alguien transmite como si fuera un conector a otra persona, y las nuevas, las innovadoras, aquellas que son activas y que tienen muchas ramificaciones. Entonces tenemos las tradicionales, bancarias, memorísticas, pasivas, frente a las activas, en donde todo mundo tiene algo que hacer, algo que decir, algo que aportar. Y entonces es importante dentro de estas teorías activas ubicar una corriente llamada neuroeducación, de la cual solo vamos a destacar dos partes. ¿Por qué un jurista no tendría que saber cómo le funciona el cerebro y la comprensión? ¿Por qué tendría que ser de otras disciplinas y un jurista no tener nada que ver con ello? Bueno, aquí la respuesta es que la neuroeducación tiene que ver en exactamente cómo construimos mentalmente el conocimiento. ¿Cómo es que yo voy a construir la percepción de un problema? ¿Cómo voy a construir la percepción de un caso? Un caso y un problema no son sinónimos. Un caso puede tener muchos problemas y un problema puede verse a través de muchos casos. Incluso lo que para alguien es un problema, para otra persona puede no serlo. Entonces, aquí hay quien dice, y por ahí vamos a ir a discutir, si existe una manera de pensar jurídica, porque se habla de una lógica propiamente jurídica, lógica que el propio Kelsen, gran positivista, conocido en nuestra facultad, pues definitivamente rechazó. Kelsen dijo no existe una lógica propiamente jurídica y parece que a pesar de citarlo durante muchas décadas, seguimos insistiendo en que hay una lógica propiamente jurídica, que hay una perspectiva jurídica, que hay una metodología únicamente jurídica, en tanto que haya normas jurídicas de por medio. Esta es una situación que definitivamente merece nuestra reflexión. Pero bueno, un modelo es aquí en el esquema que están ustedes viendo. Un modelo es una representación de una realidad. Acá abajo la vemos de una manera, es un sistema observable que se ve allí muy fácil,
pero podría ser la justicia en cualquier caso, en el más complicado o en el más fácil. Entonces, como la percibo adentro de mi mente, como la construyo, es un proceso necesariamente activo. No es que yo ya asumí algo para siempre, sino que lo tengo que construir y por supuesto lo construyo a partir no solo de mis fortalezas genéticas, de mis neuronas, de lo que como, de cómo funciona mi mente, sino a través de entrenamientos, de colaboración con otras personas. Si yo trabajo de manera individual siempre, pues voy a tener unos resultados diferentes a las personas con las que dialogue o con las que colabore. Puedo tener personas que piensan exactamente igual que yo y entonces tal vez mi retroalimentación sea muy pobre. O puedo tener diferentes tipos de posiciones. Entonces, el constructivismo es una actividad natural con la que aprendemos, con la que percibimos, con la que hilamos sentidos, pensamiento abstracto, colaboración, emociones, conductas, consecuencias. Es un paquete integral que sucede tanto aquí en la mente como en la construcción. Por eso es constructivismo es aquí adentro y construccionismo es afuera con otros. Solemos pensar binariamente porque es cómodo, blanco, negro, bueno o malo. Solemos pensar así. Solemos pensar en falsas dicotomías en mundos binarios, mujer, hombre. Efectivamente hay estos dos grandes bloques para todo, blanco, negro, bueno, malo, pero estas dicotomías no nos permiten ver una realidad rica en grises. Entonces, estas falsas dicotomías de o el individuo o la sociedad permean nuestra organización, nuestra colaboración. Entonces, acá cuando decimos, bueno, aprendizaje centrado en la persona o no centrado en la persona, porque o tenemos centrado en la persona o algunos modelos que escuchamos recientemente centrado en la comunidad. Bueno, la persona tiene sus procesos constructivos individuales y tiene los procesos que tiene con los diferentes grupos sociales con los que se mueve. Entonces, esta, por ejemplo, es una falsa dicotomía. No es o constructivismo o construccionismo, porque se da de manera necesaria, ya lo dijo Aristóteles, la persona es un son politicón, y entonces, si somos un son politicón, ¿significa que solo le tenemos que hacer caso a la mente? Pues no, construimos individualmente, pero también socialmente. Entonces, este es un ejemplo de falsa dicotomía. Entonces, aquí tenemos también falsas dicotomías o triadas. Se habla de que en el aprendizaje está el docente, el estudiante y el entorno. Pero lo que realmente prevalece es el aprendizaje, porque no solamente está aprendiendo el estudiante, también está aprendiendo el docente, también estamos aprendiendo en diferentes entornos. Entonces, bueno, aquí lo que es la propuesta que voy medio poniendo en la mesa es que tenemos que ir a modelos más complejos, asumir que hay muchas dimensiones más que las dicotomías y las triadas. De manera que cuando ustedes estén analizando un caso y vean blanco o negro, bueno o malo, tendríamos que saber que estamos lejos del aprendizaje activo, jurídico que necesitamos, complejo, multidimensional. Entonces, estas respuestas, pues son respuestas francamente inmaduras, infantiles, que podemos esperar de una persona que no hace un esfuerzo de investigación y de diagnóstico. Muy bien. Una de las cuestiones importantísimas para poder echar a andar toda esta propuesta del modelo de derechos deberes y del gobierno abierto tiene que ver con la teoría de la organización. Y esta teoría de la organización permea cualquier actividad, pero desde luego la actividad política, la social, la jurídica y la educativa, porque somos seres que estamos aprendiendo todo el tiempo a lo largo de la vida permanentemente. Entonces, pues si se fijan, la base de esto tiene que ver con la cultura organizacional, con la comunicación, con los comportamientos en grupo para pertenecer, aquello que sacrificamos por pertenecer y los patrones sociales que hay para admitir la discrepancia.
aquella frase de si no estás conmigo, estás contra mí, que nos habla de absolutos, es una barrera para el desarrollo. Luego tenemos estas ideas de liderazgo que permean el aprendizaje jurídico. El que grita más, el que dice la última palabra, es el líder. Esa es una concepción, pues ciertamente ya superada, aunque todavía se ve presente en muchos concursos de oratoria. Pero esto tiene que ver con estilos de liderazgo. Y esto, para reflejarlo en la vida cotidiana, como me parece muy útil hacerlo, tiene que ver con qué tipo de líder eres con un bebé de 3 meses, qué tipo de líder eres con un niño de 3 años, qué tipo de líder eres con un puber de 11 años, con un joven de 18, con un adulto de 35 o con un adulto de 85 años. No puede ser el mismo tipo de líder. De manera que esto nos habla de estos estilos, dice aquí, managerial styles, y claro, desde luego, el tema de la motivación. Pero la motivación es un elemento interno que deriva de tu voluntad. No es que aquí vaya a tener que haber todo un circo y un teatro. La motivación es parte también de una fuerza de voluntad, de una decisión del individuo. Y entonces aquí tenemos varios de los elementos que dice que todo está asociado con las organizaciones y esto nos ayuda a mejorarlas. Si no entendemos algunos de estos elementos, por lo menos va a ser difícil, y esto lo aplicamos en casa, en el espacio áulico, en el espacio social, en los clubes deportivos, en las organizaciones políticas o en cualquier tipo de organización. Muy bien, ¿cuáles serían algunos desafíos? Y lo quiero centrar en lo comportamental, porque ya vimos que hay desafíos de conocimiento, que si no investigamos, si no queremos abrirnos, si no queremos definir, pues ya ahí empezó el gran problema. Pero acá lo bajamos a los comportamientos. ¿Por qué nos cuesta tanto cerrar un semestre? Porque durante todas las etapas previas no nos organizamos. Hubo desorganización, hubo utopía. No, sí puedo leer 300 páginas en 2 horas. No es cierto. Entonces, desorganización, falta de claridad de los objetivos, falta de evaluación, de realidad por muy distintas partes. Y también, claro que sí, interpretaciones distintas. Yo creí que tú querías que yo hiciera y nunca se precisó, y entonces ahí ya tenemos un problema muy importante que lo vamos a relacionar específicamente con los distintos tipos de interpretación. Y aquí nos vamos a ir cada vez más rápido porque estamos hablando de la necesidad de lenguajes comunes con este eje de la transparencia y la confianza. El confiar en que el otro, la otra parte, va a cumplir su papel, que va a cumplir su palabra. Pero si vivimos en el lecho de la tragedia, ya se murió mi abuelita 3 veces, no tuve para llegar a comer, llegué sin desayunar y por eso no participé con el equipo, o se dio una tarea como leer 15 páginas y no se leyó, pues entonces no estamos cumpliendo con la confianza. Entonces, aquí es muy importante el uso de glosarios y de precisar, siempre corroborar con el docente las instrucciones para eliminar al menos esta mala interpretación respecto a lo que se espera que yo haga o a lo que se espera que yo cumpla, y poder tal vez introducir algunos niveles de negociación cuando esto sea posible frente al docente. Bueno, el tema de tener estos indicadores, estos factores, estos triajes, estos triage de codificación para los sistemas de evaluación tal vez es uno de los elementos más polémicos o conflictivos, pero que lo vemos en el modelo de derechos, deberes y libertades fundamentales. Una cuestión que me parece problemática en Latinoamérica es este peso aún del barroquismo, del enciclopedismo, de los currículums abultados en los que hay que saber en cada materia 10,000 temas en muy poco tiempo. Entonces, evidentemente, la profundidad de ese conocimiento, pues, será poca. Entonces, dado que tenemos este peso sistémico, cultural, como lo vimos,
pues con más razón necesitamos herramientas técnicas y metodologías, porque es demasiada la carga, la sobrecarga cognitiva, conceptual, procedimental, de entregas, de productos, y entonces pues esto nos requiere muchas más herramientas. Entonces, trabajar por objetivos, precisar, acordar los objetivos. Aquí voy a adelantar la necesidad de trabajar con cartas descriptivas y tramas de andamiaje para el profesorado, y esto no lo voy a desarrollar con profundidad porque tal vez lo podamos profundizar en el conversatorio con nuestro invitado, el doctor Max Turul de la Universidad de Barcelona. Bien, el tema de lo auxiliar y lo principal, hablando de esta lógica jurídica o de este pensamiento jurídico, es otra de las reflexiones importantes que presenta desafíos no solo en la planeación, sino los comportamientos para cumplir. Y esto tiene que ver con tener un enfoque sistémico requiere el apoyo de muchos otros saberes que han avanzado mucho más en este enfoque basado en evidencia y que ya no son ciencias meramente auxiliares. Cuando hablamos de un conocimiento jurídico experto y hemos asumido la complejidad no significa saber todo de todo, significa saber todo de algo, y eso significa saber recortar adecuadamente, delimitar, y aquí nos estamos apoyando con algunos autores, particularmente no solo Edgar Morán, que es todavía un poco más genérico, sino específicamente en Rolando García, Introducción al Pensamiento Complejo. Bueno, voy a dejar aquí esta parte del capital humano porque estamos ya un poquito retrasados en tiempo. Simplemente destacar que la planeación democrática no es para los partidos políticos, no es solamente para las organizaciones gubernamentales, es para toda la sociedad en este esquema del gobierno abierto y tiene que ver con el aprendizaje activo, con ciertos acuerdos que de ninguna manera demeritan la meritocracia. Cuando decimos, bueno, aquí en el aula somos todos iguales porque somos seres humanos, sí, pero no es lo mismo una persona que ha leído un libro, una que medio que lo ha leído, a otra que lleva leídos como 2 millones de libros. Entonces, definitivamente ahí está el peso de ese conocimiento experto, pero no para que haya una asimetría en la posibilidad de dialogar o de fijar ciertos acuerdos. Entonces, si ustedes se fijan en estos elementos de la planeación democrática, tienen muchísimo que ver con la aplicación de las distintas modalidades de cientificidad y de método científico. Entonces, yo no creo que haya un solo jurista que no requiera mejorar las formas en que hace sus diagnósticos. Y eso tiene que ver también con los objetivos que nos proponemos en el aula. Fijar estos objetivos, estas estrategias, estas finalidades, los descriptores, las unidades de análisis, porque el trabajo sobre materiales particulares, pues tiene que tener una viabilidad y una concreción para poder llegar a los mejores resultados. Entonces, aquí lo pongo porque el tema de la sustentabilidad, pues definitivamente tiene que ver también con entender que hay muchos otros límites en esta complejidad. Entonces, voy a pasar rápidamente a esta diapositiva en donde estamos hablando de algunos procesos y estos modelos que estoy presentando creo que nos ayudan bastante, pero mucho, porque a acercarnos a la complejidad hemos sostenido que demanda el hecho de que usemos, que nos apoyemos también en esta dimensión de la persona evidence, de la persona que trabaja en su cerebro a partir de imágenes. Sabemos perfectamente que solo oyendo aprendemos muchísimo menos. Entonces, para entender cuestiones complejas o acercarnos a ellas, por eso en este congreso se solicita que cada ponente traiga su apoyo visual, porque además de eliminar la improvisación, pues le damos un peso a esta forma de aprender desde el punto de vista visual. Y entonces
diseños no solo políticos, sino científicos que tengan este marco de gobierno abierto, tiene que ver con reglas, con procesos, con herramientas, con toma de decisiones, y no dejamos de poner el énfasis en la capacidad organizativa, cómo obtenemos y gestionamos, valoramos recursos y cómo transformamos la información y el conocimiento en esto que vamos a denominar transparencia proactiva. ¿Para qué queremos la información? Sino para mejorar nuestra convivencia y nuestra toma de decisiones. Entonces, no voy a profundizar en esta diapositiva, pero sí las preguntas que estoy haciendo es un punto muy importante, porque si no defino mis conceptos básicos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo trabajo en equipo, estamos haciendo una lectura analítica, estamos haciendo una presentación de un tema con qué finalidades y luego cómo hacerlo para ir avanzando hacia el terreno de la instrumentalización o la metacognición. Entonces, voy a pasar a una preconclusión para ir avanzando más rápidamente y terminar en tiempo. La complejidad es una propiedad de la vida. Es reconocer la multidimensionalidad que requiere colaboración planificada y sostenible, y que la forma de colaborar tenga un tiempo de calidad y sobre todo tenga este enfoque basado en evidencia científica que mencionábamos respecto a este movimiento del Open Science y esta nueva cientificidad aplicada al conocimiento de las leyes, su interpretación y su aplicación. Y no quiero pasar por alto, porque no hay que obviarlo, aprendizaje y trabajo colaborativo estratégico requieren toda esta teoría de la comunicación y de la organización que necesitamos reflexionar desde los pequeños nodos familiares, digamos, escolares y en los distintos niveles en los que nos movamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, centrado en el espacio áulico, pues para un docente es complejo adaptar cada curso. Es imposible hacer aprendizaje jurídico activo, sin conocer a los estudiantes, porque cada grupo puede tener una moda, una media y una mediana, pero cambia. Y esto requiere tiempo, requiere procesos adaptativos, no es algo que se pueda dar como una receta o que en todos los casos lo hacemos en 24 horas, simplemente hay 1 o 2 semanas para altas y bajas. Entonces, no sabes el perfil, no sabes muchas veces cómo llegan los alumnos, cuánto tiempo tardan en llegar, cuántos tienen condiciones tecnológicas, cuántas no. Entonces, simplemente tener un diagnóstico inicial de los grupos debería de ser una labor obligatoria para los docentes. Entonces, ¿qué es una estrategia? Una estrategia no es nada más fijar objetivos, es saber qué hacer, por qué hacerlo, para qué hacerlo, cómo, cuándo y con quién. Y a lo mejor esto parece enciclopédico, pero lo estamos trabajando en una especie casi de formulario telegráfico, como piensan los anglosajones, muy concretos. Nosotros nos soltamos un rollazo tremendo y nos vamos hasta la estratosfera, la filosofía de la antigua Mesopotamia. No, no es que tengamos que desarrollar todo un tomo enciclopédico, sino precisar algunos puntos específicos. Y entonces, igualmente, innovar no es cambiar cualquier cosa. La transformación puede ser positiva o negativa. La innovación puede ser a ver cómo me plagio el examen que circuló, el examen parcial del profesor X. Y entonces, pues eso no te lleva a ninguna competencia, esa no es ninguna innovación, porque ya me supe cómo volármelo sin que nadie se entere. Pues eso, además de que no es ético, no es jurídico, tampoco te sirve para nada. Es como esta frase que queremos erradicar de que ganamos cuando perdemos clase. ¿Verdad que hoy no va a haber clase? Bueno, pues hay que aprender a saber que eso no es ganar, eso es perder, porque nos vamos quedando atrás frente a los problemas que existen. Entonces, innovar positivamente quiere decir agregar valor. Y en este sentido, quisiera ir a este punto que es el que tal vez más quisiera ir dejando para la reflexión, porque esto de Think Like a Lawyer lo pongo aquí en rojo precisamente porque tenemos que revisar algunas encuestas que se han realizado, estudios de opinión
respecto a qué opina cada sociedad, porque no es lo mismo en un pueblo en Oaxaca de comunidad indígena que una colonia de alto nivel en la Ciudad de México, una colonia como Polanco, en la Miguel Hidalgo, que haya mucha preparación. Entonces no podemos decir que todo mundo responda igual, pero lo cierto es que varias encuestas y varios estudios de opinión respecto a qué opinan las personas respecto a los abogados y a la forma en cómo piensan es desfavorable. Se habla de mentiras, de falta de ética, de una serie de deficiencias que tenemos estudiadas en un estudio pionero, bases psicológicas del comportamiento jurídico, con la doctora, descansa en paz, Graciela Rodríguez Ortega, en 1999, un proyecto PAPIME que terminamos en el año de 2004, interdisciplinario y transdisciplinario. Entonces, esto quiere decir pensar como abogado y no actuar como uno. ¿A qué nos referimos? ¿Qué estamos pensando que es un abogado? ¿O cómo piensa un abogado tomando como premisa que Kelsen dijo que no existe una lógica propiamente jurídica, que leer normas jurídicas no genera ipso facto una lógica jurídica o un pensamiento de juristas? Y bueno, como hablamos, hay muchas teorías de todo tipo y bueno, hay algunos autores como Sarah Redfield o como Schauer, o estos autores que tienen aquí, Kim Beble, que cuando nos hablan de cómo piensa un abogado, están hablando básicamente de qué métodos utiliza para diagnosticar, para interpretar. No es que haya un pensamiento que es intocable y que ese es el único pensamiento o modelo mental que tenemos los abogados por el solo hecho de pisar una escuela de leyes. Entonces, aquí lo que les dejaría yo, porque es todo prácticamente varios doctorados, qué nociones jurídicas fundamentales tenemos por ciertas, cuáles son nuestros fundamentos teórico-metodológicos y si realmente hay una sola forma de pensar como jurista, que de antemano yo niego. ¿Qué piensa un jurista sobre la definición de un problema? Sobre la cientificidad de su hermenéutica sobre el problema, si es la única forma de ver el problema, si es la mejor forma de ver el problema y cuál es el derecho que respalda esta argumentación teórico-normativa. Porque podemos estar partiendo de un realismo escandinavo, de un realismo norteamericano, de un superjuspositivismo hiperformalista o de un jusmarxismo igualmente. Entonces aquí ponemos la pila de dónde. Conéctalo, mi amor, conéctalo, aquí está. Siempre tenemos inconvenientes y bueno, pues aquí estamos para eso. Bueno, vamos a continuar porque estamos en la grabación y quisiera presentarles varios materiales que si gustan los puedo compartir posteriormente, pero esto entonces tiene que ver con que aseveramos de manera rotunda que el conocimiento experto es muy diverso, que hay diferentes puntos de partida, que no hay una sola lógica jurídica, y como dice este libro famosísimo a lo largo de la historia, que se llama La Biblia, analizado literariamente, dice que en la vida hay de todo, pero no todo conviene, entonces no todos los métodos convienen, y entonces aquí mucho tiene que ver con esta argumentación, más que nada escrita, que es la que presentamos ante las instancias gubernamentales, sociales, ante los poderes judiciales, ante los tribunales, que tiene que ver con estamos aquí con 4 frentes a la vez y aquí básicamente, para no hablar de esta lógica jurídica, es cómo fijar un objetivo, el mejor objetivo cuando estamos argumentando, y ese objetivo tiene que ver con la eficacia del modelo de derechos, deberes y libertades fundamentales y que esto sea lo más justo y legítimo posible en ese marco. Ya sabemos que no hay un concepto universal de justicia y entonces aquí es donde entra este EBEC que les mencionaba, enfoque basado en evidencia, aunque no hay que pensar que las evidencias lo son todo, pero dentro del esquema del hiperformalismo donde hay arbitrariedad y hay subjetividad extrema,
sí queremos poner énfasis en esta parte del manejo, recuerden, de la evidencia, pero más que nada en la trazabilidad de nuestra argumentación, es decir, del camino para soportar no solo los argumentos, sino el nexo entre los argumentos y centrarnos en el mensaje. Y entonces, sobre todo, esta parte verde de sopesar las consecuencias. Yo puedo darle una nalgada a un niño porque creo que es la forma más rápida en que entienda que lo que está haciendo está mal. Sí, pero tiene un costo muy alto. Además de que está violando el interés superior del menor. Entonces, a lo mejor el otro camino me lleva más tiempo, pero sea uno que genera mejores consecuencias. Y entonces vas a bosquejar conclusiones basadas en el análisis. Voy a ir tratando de cerrar. Aquí este autor, que lo tengo ahí mencionado, lo cité con toda la propiedad que merece, es Colin Seal, Thinking Like a Lawyer, The Equity Case for Social Justice in Science Education, que tiene que ver con esta Open Science que estamos proponiendo traer hacia la cientificidad jurídica, hacia el razonamiento jurídico, que finalmente ese es uno de los puntos, porque necesitamos razonar con gestión emocional las argumentaciones de nuestros casos y nuestras percepciones. También aprender a cerrar la boca e investigar primero, sobre todo en contextos muy, muy sensibles y emotivos como los latinoamericanos. Entonces, aquí este modelito que nos ofrecen ellos usan mucho estos acrónimos que me parecen a mí sumamente útiles. DRAW significa quién debe ganar, por qué en este marco del Estado de Derecho, derechos, deberes y libertades fundamentales vigentes en nuestra reforma de 2011 y posteriores con este ajuste del 7 de abril de 2022, hace unos meses, respecto a cómo deben estructurarse los criterios jurisprudenciales y desde luego toda este diagnóstico de cómo estamos ponderando los elementos que tenemos y si esta decisión es la mejor para la mejor convivencia, no para cobrar más, no para crear un conflicto en favor de tal partido político, no para ganar adeptos, no para favorecer un clientelismo, sino para realmente generar la mejor forma, la forma más eficaz de convivencia. Y bueno, voy a ir cerrando con esta parte que va orientada a todas las herramientas, todos los métodos, todos los sentidos, todas las tecnologías para empoderarnos. Así como les digo, en todo absolutamente hay posturas opuestas. Entonces, cuando hablamos de polifonía, esta es una teoría y una aportación personal. Estoy centrándome básicamente en respetar este principio científico de trabajar con lo que se llaman las hipótesis nulas. Y la hipótesis nula no quiere decir la que tiro a la basura, sino la contraria a la que inicialmente bosquejé. Por ejemplo, este actor debe pagar un precio porque realizó un fraude. La hipótesis nula es justo la contraria. Esta persona no debe de pagar un precio porque no hizo tal cuestión. Entonces, hay que saber ponernos el autocontrol nosotros mismos, a través de esta polifonía, porque si leemos los mismos libros de los mismos amigos, del mismo grupo, del mismo colegio, de la misma corriente, con las mismas fuentes, no vamos a poder responder al dinamismo de las necesidades que tenemos. Entonces es muy importante usar fuentes primarias, polifónicas, plurales, primarias, para poder romper este estado de confort, de resistencias que encontramos. Entonces, si los europeos les decimos eurocentristas porque solo se leen ellos, se citan ellos, o los latinoamericanos queremos ser anticolonialistas y del sur, pues ahí tenemos posiciones que no están tendiendo puentes, que no están tendiendo andamios. Eso quiere decir que a veces tenemos que leer al contrario, a lo mejor al marxista, o a lo mejor porque nos va a romper de alguna manera esta respuesta automática, que además naturalizamos o llamamos lógica jurídica. Entonces,
a esto, nada más estoy bosquejando algunos aspectos de la polifonía que tiene que ver con este empleo de uso de fuentes primarias plurales, este manejo de hipótesis nulas y lo que podemos llamar polimedia o multimedia, como ustedes lo quieran llamar. Pero así como les estoy poniendo la hipótesis de que hay que usar las tecnologías para el empoderamiento, para la comprensión, les estoy poniendo la hipótesis nula, que dice 6 principios cuestionables del aprendizaje a través de multimedia. Ahí tienen una fuente contraria a lo que yo les estoy diciendo, porque dice, no creamos que por utilizar multimedia ya estamos aprendiendo wow con una profundidad tremenda, deep learning o aprendizaje profundo. No, podemos seguir estando desconcentrados y chateando y pensando si se quemó la sopa o si mi pareja me va a volver a llamar o si mi hijo fue a tal o cual cosa. Entonces, no, el uso de multimedia no garantiza un aprendizaje profundo, ni tampoco un aprendizaje jurídico activo. Depende cómo lo uses, para qué lo uses, recordando que son medios. Ahora, lo que es completamente comprobable y está estudiado científicamente es que entre más sentidos están involucrados en el aprendizaje, efectivamente el aprendizaje es más perdurable. Por eso nos acordamos del cumpleaños de cuando yo tenía 3 años, porque fue la primera vez que vi una estrellita fugaz. Entonces, esa emoción es como un sellador. Entonces, no hay manera de ignorar que la emoción y la motivación bien utilizada, adecuadamente utilizada, nos va a permitir fijar el conocimiento. Entonces, es que no voy a avanzar si trabajo con estas personas porque no cumplen y porque no saben y porque no hacen. Bueno, claro, son caminos más difíciles, pero es el mundo real que vamos a tener que vivir los juristas y las juristas. Es el mundo real. Vamos a tener que trabajar con una persona de intendencia que a lo mejor tiene preparación, a lo mejor no. A lo mejor vamos a tener que trabajar con un gerente que no quiere mezclarse o que es de muy pocas palabras. Y no es que vamos a hablar siempre con los mismos iguales en todo momento. Claro que hay unas clases medias en un lugar y otras clases medias en otra. Aquí en Latinoamérica nuestras clases medias son prácticamente inexistentes y tienen un nivel de vida de los que les llaman en Europa los mileuristas. Entonces, 1,000 euros allá son lo más bajo y 1,000 euros aquí, pues es el ingreso promedio. Entonces, todas estas determinantes las tenemos que tener en cuenta. Todas estas teorías del learning by doing nos dice que efectivamente cuando le echamos toda la carne al asador y ponemos todos los sentidos, pues trabajando colaborativamente, va a ser más probable que el conocimiento profundice y permanezca. Y voy a ir cerrando porque no, ya me estoy comiendo 5 minutos. Cerrando con esta preocupación para mí muy importante que tiene que ver con algunas frases que dicen que los docentes vamos a tener que ser ahora entertainers, que vamos a tener que estar haciendo aquí show, striptease, table dance. No, 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 no. El tema de la ludificación y gamificación, como el proyecto que tenemos echado a andar desde el año 2000, Enfocarte, aprendizaje jurídico a través de las artes, no se trata de que el docente pierda su carácter de experto, de guía, de retroalimentador, ni mucho menos convertirse en un entretenedor. Significa que ahora va a ser un director de orquesta cuya dirección es sumamente indispensable y este trasvase de experiencia intergeneracional no pierde ningún valor, sino que cobra mayor gravedad, mayor profundidad y que no estamos condenadas ni condenados los docentes al mundo del entretenimiento. Se trata de utilizar de manera asertiva las modalidades tecnológicas de las que contamos y darle su proporción y su valor. Tampoco el estudiante puede estar esperando que de 1 hora entretenernos o ver videos 58 minutos y leer y tener obligaciones, corresponsabilidades 0 minutos. Esto es una utopía que a los primeros que perjudica son a los que quieren desarrollarse, crecer o aprender, incluidos otros docentes. Entonces, aquí es donde la propuesta es distinguir y profundizar la parte del diseño didáctico, donde puede haber acuerdos con las y los estudiantes. Hay semestres más cortos, semestres más largos, hay muchos días festivos en un semestre, menos días en otro, y decir, bueno, a ver, en este semestre
nos va a dar tiempo de leer 500 páginas o 300, pero que haya un compromiso, que haya una evaluación y distinguir entre diseño didáctico, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, por qué lo vamos a hacer. Nos vamos a meter a cubrir 10 unidades de 10,000 temas, o mejor tratamos 10 más a fondo, o nos ceñimos a estas preguntas, o nos ceñimos a otro, como lo hacemos en el seminario con la guía del examen inicial que nos proponemos como objetivo mínimo. O la otra parte, que es mejorar el diseño instruccional. El diseño instruccional no es un sinónimo de diseño didáctico, sino es cómo podemos realmente aclarar los malentendidos en las instrucciones. No es hasta el trabajo y ahí nos vemos dentro de 15 días, sino cómo, cuándo, con qué, más o menos con ciertos observables que impliquen una rúbrica clara, tanto para el docente como para el estudiante, porque calificar y evaluar de manera permanente, o esto que se llama la evaluación auténtica, no es ninguna cosa sencilla y requiere de la colaboración de distintos nodos. Entonces, lo didáctico no quita lo valiente, no quita el conocimiento experto de una disciplina, favorece justamente el trabajo, el tratado con el error. Hay que asumir que somos falibles, que tenemos muchísimas lagunas, muchos sesgos, tanto estudiantes como profesores, pero tenemos que fijar unos evaluables. Y no se puede de ninguna manera fomentar el aprendizaje jurídico activo sin el ejemplo. No podemos hablar de equidad, de igualdad, de bondad, de generosidad, de solidaridad, si no tenemos ese ambiente en clase, en los entornos áulicos, y desde luego, pues no podemos generar adaptabilidad si somos una varilla que no acepta ningún movimiento y que entonces decimos que el abogado pretende el orden y el orden es no movernos nada, porque entonces no vamos a tener lo que necesita este futuro incierto, complejo, dinámico, vertiginoso que enfrentaremos cada día más. Estoy cerrando en 2 minutos y quisiera cerrar justamente con la necesidad de construir muchas de las cuestiones que tenemos falsamente construidas con Jacques Derrida, fortalecer la investigación sí o sí, de distintas maneras, de manera individual, grupal, colectiva, en esta polifonía de grados que hemos planteado para deliberar, que es precisamente la metodología que tenemos en este congreso, que así la hemos diseñado. Ninguna persona hablando en exclusiva, por más importante y más mérito que tenga, y más y más y más gestión emocional. Y no podemos olvidar que una cosa es tener pensamiento crítico, constructivismo acá en la mente, que tener comportamiento científico, construccionista con los demás. Y esto, ¿por qué es tan difícil de enseñar? Porque uno requiere el ejemplo, requiere habilidades, y aquí tenemos muchos problemas de traducción porque alguien traduce de una manera, allá los españoles dicen sostenibilidad, nosotros acá decimos sustentabilidad, y es exactamente lo mismo, no hay una sola diferencia, pero cada quien tiene traducciones distintas. Entonces, aquí tenemos estas habilidades, estas actitudes, que ellos, ahí está marcado como dispositions. Una cosa es querer tener la razón, que es algo que predomina mucho en el pensamiento de algunos juristas, y otra cosa es hacer lo correcto, the right thing to do. Y esta frase con la que me quiero despedir es de Alvin Toffler, que es una maravilla de frase. Dice que el analfabetismo del siglo XXI no radicará en aquellos que no puedan leer y escribir, tampoco en los que sean analfabetas tecnológicos, sino en aquellos que no puedan aprender a desaprender y aprender. Con esto yo cerraría aquí el planteamiento, y únicamente para dejar el entorno, el contexto amplio, les recuerdo que necesitamos asumir la complejidad y saber que complejidad no es saber todo de todo, sino todo de algo, y esto nos requiere delimitar los problemas, delimitar los objetivos, las finalidades, y planear cada semestre con las menores malinterpretaciones posibles bajo este esquema deliberativo, democrático, tendiente a la transparencia y a esta nueva cientificidad y trazabilidad en materia de aprendizaje jurídico activo.
Y sin más, dejo de compartir para abrir la deliberación, agradeciendo muchísimo su atención de antemano. Y bueno, pues damos aquí la bienvenida al doctor Marc Turul. No sé qué tanto se haya podido escuchar adecuadamente. Hola, Max, tienes muteado tu micro. Y bueno, estamos aquí con esta pregunta abierta respecto a las tendencias de la JA, aprendizaje jurídico activo, que definitivamente consideramos que es el cimiento, el basamento para un comportamiento tendiente hacia la justicia cotidiana centrada en el modelo de derechos, deberes y libertades fundamentales. Así que, sin más, creo que me excedí por 4 minutos. Está abierta la deliberación, el conversatorio, y de verdad que yo sí le agradezco mucho al doctor porque allá en España son 7 horas más, entonces pues ya lo estamos desvelando. Y Max, te agradecemos sobremanera el que nos acompañes y pues venga esa hipótesis nula, esa refutación, o el micrófono, la pantalla son tuyos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches en Barcelona, en España. Bueno, estuve atendiendo con mucho interés tus propuestas. Claro, acababas diciendo, bueno, creo que empezaste y acabaste hablando de lo complejo, ¿no? De la complejidad. Entiendo que esta sesión es un diálogo, ¿no? No es un monólogo mío, sino que vamos a dialogar. Yo creo que es una buena síntesis y un buen principio. La complejidad de la docencia, la complejidad del aprendizaje. O sea que un buen aprendizaje, una buena docencia, ¿no? Son como las dos caras de la misma moneda. La enseñanza y el aprendizaje es algo complejo. Y creo que debemos asumir esta complejidad, esta dificultad y, y descartar aquella idea de que la docencia, el aprendizaje era algo simple. Un docente iba al aula, iba a clase y explicaba la lección y se volvía a casa y al día siguiente de nuevo. Por tanto, esta idea ya no es así, ya no funciona, y ahora todos somos mucho más conscientes de que estamos ante un problema, un tema muy complejo. Compartes, ¿verdad?, ¿no? Esta idea, Graciela, la problemática de la docencia y el aprendizaje en la universitario, en todos los niveles universitarios. Definitivamente. Tuve que apagar la cámara porque aquí se nos cae el sistema, entonces la apagué para efectos de ponerte a ti en pantalla y poder dialogar. Y pues a mí me gustaría también, por supuesto, invitar a alguna de las estudiantes, los estudiantes, pero definitivamente así es, estamos desbancando esa idea. Hablábamos, Max, de que dentro de las casi 52 teorías que hemos venido conversando en estos 3 días, para efectos didácticos y pese al efecto reduccionista, poníamos por un lado las teorías que son pasivas, bancarias, de transmisión, que hasta la palabra choca, frente al aprendizaje activo, dinámico, y efectivamente creo que esa es una conclusión que parecería obvia, pero no, es desbancar la idea de que aprender es fácil y que, digamos, no que sea fácil, sino que ese aprendizaje está apartado de la completitud que pensábamos o que imaginábamos, ¿no? Ya aprendí, me explicó muy bien el maestro y entonces en 3 minutos ya me transmitió su saber, su conocimiento. Me explica muy bien, ya no tengo que hacer nada. Esa es la noción de me explica muy bien. Tengo muy buen maestro. Ya no tengo que hacer nada porque ya todo me lo dijo en la hora de clase. Sí. Esta tal vez sea. Hay un libro fantástico, no recuerdo el autor, porque lo conocí hace poco. El libro se llama Dar clase con la boca cerrada. Y hay un capítulo, está en acceso abierto, si uno pone en Google dar clase con la boca cerrada, bueno, va a dar con el PDF de este capítulo. Es un capítulo pensado para profesores, son 5 o 6 páginas,
y cuenta el caso de una profesora, hipotética, un profesor, que da una clase extraordinaria, con una elocuencia fantástica, con una retórica brillante, con todos los recursos del lenguaje corporal, etcétera. Y cuando acaba la clase, los alumnos, sus estudiantes, están cada día entusiasmados con la clase que han recibido. Están literalmente deslumbrados, diría yo. Dar clase con la boca cerrada. Están deslumbrados. Aparentemente es el ejemplo y el paradigma de lo que todo profesor desea ser. Pero el autor del libro es muy provocativo y dice, pero bueno, muy bien, el estudiante está deslumbrado con esta clase, porque el profesor gestualiza, teatraliza las coreografías, su actividad es muy pasional, es muy... Bueno, pero dice, pero atender, al cabo de 15 días, ¿el estudiante le quedó algo o no le quedó nada apenas? Y es verdad, la hipótesis es que a pesar de esta clase tan deslumbrante, al estudiante no le quedó nada después de 15 días. Por tanto, el tema aquí, que lo que viene a decir este autor, bueno, como el espacio europeo de educación superior, lo que se llama en Europa el proceso de Bolonia, es que el centro de atención, la focalización, ya no es el profesor, lo que hace el profesor, sino la focalización, tú lo dijiste antes, la al estudiante. Esto parece de perogrullo, parece obvio, pero no es nada obvio. Hay muchos docentes que nos preocupamos o se preocupan de dar una buena clase y no piensan o no son empáticos, no piensan cómo aprende el estudiante. Y creo que este es una de las tendencias que se va a imponer, es averiguar cómo hace el estudiante para aprender. Porque primero, no todos aprenden igual y el aprendizaje es complejo, es un proceso complejo, nada simple. ¿Cómo lo hacen para aprender? ¿Qué procesos? ¿Cómo razonan? Claro, la primera cosa que deberíamos decidir es qué es aprender, ¿no? Claro, ¿qué es aprender? Ya, claro, tú también lo dijiste, ¿no? ¿Qué es aprender? Claro, aprender no es escuchar ni leer algo. El aprendizaje se dice, el aprendizaje lo dicen los pedagogos y los psicólogos, exige reflexión, exige interiorización, es un acto personal. O sea, nadie aprende por ti. No te dan una pastilla con el aprendizaje hecho verdad. El aprendizaje, repito, exige un proceso de interiorización, de metabolización, de reflexión. Y es esta reflexión personal, que además es personal, colaborativa, pero al final es personal, es esta reflexión la que convierte la información, que es la materia bruta, inerme, la convierte en conocimiento, en aprendizaje. Esta sería la clave, ¿verdad? En esto estamos, creo que tú también hablaste también un poco de este tema, ¿no? Si no me... Básicamente, lo que estamos proponiéndonos en este nuevo modelo de gobierno abierto y de derechos, deberes y libertades tiene que ver con un concepto muy, muy específico que se llama, bueno, derecho a saber, derecho a la información, pero se llama transparencia proactiva. ¿Para qué queremos saber todo lo que hacen los gobiernos si después no lo usamos? Si eso se queda ahí en miles de sistemas y bases de datos, es exactamente lo mismo. ¿Para qué quiero yo que me resuman 400 libros si yo no voy a hacer nada con ellos? Si no lo Claro, voy a transformar en otro producto, efectivamente, efectivamente. en otro nivel. Entonces, aquí por eso hablábamos de la diferencia entre constructivismo, porque hay quien ahora quiere volver el constructivismo una teoría ya encriptada. No, el constructivismo es lo que sucede en la mente y qué andamios se te proporcionan o vas desarrollando para poder ir escalando tu nivel de profundización. Entonces, el constructivismo es acá adentro, pero lo que vas haciendo con otros es construccionismo para distinguir entre vejez y envejecimiento, por decir algo, ¿no? Vejez es una etapa, sí, pero envejecimiento es un proceso que es a lo largo de la vida desde que están juntos el óvulo y el esperma. Sí, Ese sí. es envejecimiento, pero en vejez es después de los 60, de los 65, de los 70. Entonces, así confundimos constructivismo y cada quien tiene que tener la verdad absoluta sobre su constructivismo.
pero el constructivismo es lo que tú dices, es lo que te pasa acá adentro. Sí, 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 Pero sí, pasa dentro. construccionismo es lo que haces afuera, ¿no? Sí. Esto es importante además porque creo que deberíamos intentar persuadir, o sea, yo pienso en España y en Europa. En España yo diría que hay un 20% de profesores de derecho como muy motivados en las nuevas tendencias, quizá hay un 10%, no sé, estoy improvisando las cifras, ¿no? Un 10% recalcitrantes que no quieren oír nada de ningún cambio, pero hay una gran mayoría que está en medio, que quizá sí, quizá no, tal y cual. Yo creo que hay que convencer a esta gran mayoría de docentes de que esto que estamos hablando no contradice no contradice la importancia de los conocimientos. Porque hay quien dice que todo ese tema de las competencias y las habilidades está perjudicando el auténtico conocimiento. Claro, esto es una falacia, esto es una falsedad. De hecho, las competencias, no sé si aquí en México le llaman también competencias, ¿no? Competencias, habilidades. Esto exige tener un conocimiento previo, pero un auténtico conocimiento, no información. O sea, para ser competente, para ser hábil intelectualmente, para poder construir algo, claro, necesitas material de construcción absorbido por ti mismo, reflexionado. Por tanto, habilidades o competencias y conocimientos son totalmente complementarios. Diría más, espero que los estudiantes nos entiendan, ¿verdad?, cuando hablamos de competencias y habilidades. O sea, habilidades sin conocimientos no es nada, es humo, es, es, una, es un engaño. Repito, habilidades sin conocimientos detrás, pero conocimientos que no se utilizan, que uno no sabe cómo utilizar, tampoco sirven de nada, son estériles. Por tanto, yo creo que la buena enseñanza es la que sabe impregnar a los alumnos de acceder al conocimiento, gestionar conocimiento y crear algo con este conocimiento. Utilizarlo, claro, en los casos complejos, utilizarlo cuando debe ser utilizado, ¿verdad? Pues mira, dentro de este peso o de esta violencia sistémica o dentro de estas grandes diferencias estructurales o macroestructurales, pues tiene mucho que ver las ideologías, ¿no? Porque si una teoría viene de la OCDE y del Banco Mundial, pues ya la satanizamos, ¿verdad? Porque es de los ricos, de los neoliberales o de los del sur o de los verdes o los rojos, pero para tratar de poner un puente entre estas polarizaciones, Max, hablamos de las competencias para la vida. Y las competencias para la vida, hay una polémica muy fuerte incluso entre los expertos de si son competencias cognitivas y no cognitivas, porque ubican las emociones dentro de lo no cognitivo, cosa que es falsa, porque las emociones nos ayudan a transitar el conocimiento. Las Brutal, emociones, esto es las emociones, cierto 100%. Sí, 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 sí. las emociones tienen cada una función. Ahora, cuando las emociones te bloquean, entonces ya es otra cosa. Pero el asunto de si son cognitivas o no cognitivas nos llevaría a un congreso entero, pero el punto es que hay la clasificación de las competencias para la vida son las cognitivas, las socioafecto-emocionales y las técnico-tecnológicas. Y entonces de todas ellas se hace una, porque lo cognitivo, tú puedes saber mucho y no saber enseñar. Hay un texto maravilloso de Sancho, de Juana María Sancho, precisamente. Luego, tú puedes tener mucho carisma y ser muy, muy buena onda, pero no saber nada. Pero sin embargo, a lo mejor eso puentea más. Entonces, no tienes el conocimiento experto, pero bueno, entonces básicamente la cuestión es esta del valor agregado, ¿no? De poder identificar cuál es el valor agregado. Por eso no es solamente tener la razón, sino realmente si es lo que favorece más ese tipo de solución, ¿sí? Porque por eso hay grandes deficiencias para llegar a resoluciones que cumplan con el estándar de la reparación integral, porque a veces la reparación integral implica el te perdono y eso no va a suceder en un estado de polarización. ¿Cuántos juicios se pueden evitar? ¿No? Y una cuestión que tal vez sea importante poner al centro es ¿qué pasa cuando el tema de la autoestima está involucrado? Y entonces tú dices, pues tener a
2 a 10 a 50 personas escuchándote, puede ser algo como adictivo, ¿no? O tal vez irrenunciable. Y hay un dicho un poco triste, o no sé si allá también en España es que se junta el hambre con las ganas de comer. Y entonces, como, ¿qué ambiente hay en las facultades de derecho a este respecto, ¿no? Sí, Cuando sí. esta relación con el poder es muy intensa, muy fuerte, ¿no? Entonces, como tú eres una persona muy poderosa y sabes mucho, me quiero acercar a ti para ver si hay una suerte de efecto de ósmosis, a ver si se me pega algo o a ver si me llevas a trabajar contigo o si me das una beca. Y entonces ahí empieza a haber una serie de autocensuras. Por eso te digo que por un lado hay esta tendencia a este engolosinamiento, pero también hay quien lo busca. Entonces, cuando esas proporciones no son muy positivas, entonces se dan ciertos modelos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Donde se continúa favoreciendo el aprendizaje tradicional porque no se atreven a generar pensamiento crítico en esta falsa idea de si estás o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? El tema de las emociones, claro, tú has pasado por este tema, tú has hablado del tema. Precisamente estoy asistiendo estos días, bueno, estos meses, me inscribí a una formación avanzada en pedagogía y está resultando extraordinaria, me está abriendo mucho. Claro, yo soy profesor en una facultad de Derecho, yo no soy pedagogo, y esta formación que estoy recibiendo me está interesando muchísimo, pone mucho énfasis en la parte emocional del aprendizaje y de la enseñanza, ¿eh? Siempre hablamos ahora, más que de docencia, cada día me gusta más hablar de aprendizaje, ¿no? O sea, desde el punto de vista del estudiante. Claro, ¿de qué manera las emociones, la salud emocional del estudiante y del profesor, del estudiante, es tan determinante en que aprenda, ¿no? En el aprendizaje a muchos niveles, a muchos niveles? Y también, claro, ahora desde la neurología, desde la neuroeducación, hay toda una línea que está hablando del papel de las emociones en un verdadero aprendizaje. Bueno, era sabido, ¿no? Hay una línea de investigación muy potente que es el attachment, ¿no? La implicación del estudiante. No hay nada mejor para el aprendizaje que la implicación. Y al final la implicación es una actitud emocional. Entonces es importante. Claro, y esto nos lleva, el tema de las emociones y aprendizaje, nos lleva a otro gran tema, es muy interesante, y en el que el profesor tiene un papel importante a jugar, que es el tema del clima. El tema del clima. Yo no sé si aquí en México utilizan también esta expresión, el clima del aula. Nosotros hablamos del clima, bueno, literalmente bueno, del clima emocional, del clima, del ambiente, sí, del ambiente, del clima que el profesor es capaz de crear en su aula, con su actitud, con una actitud amistosa, afectuosa, abierta, con ganas de empatizar con sus estudiantes. O sea, hay muchas. El profesor incide mucho en el clima. Cuando se da una espiral negativa, el profesor puede apuntarse a una espiral negativa o puede cortarla de raíz y volver a instaurar un clima positivo. O sea, hay muchas maneras de crear un buen clima. Y el buen clima, que no depende solo del profesor, también de la institución, por supuesto, pero en el aula es el profesor el que tiene más capacidad, es un tema muy importante y no se le presta mucha atención. Y será una de las líneas también que existe, pero será más una de las líneas de investigación y que va a centrar la atención. Cómo crear un buen clima de aprendizaje desde el punto de vista emocional. Sí, me parece que tal vez sería incluso la invitación para el siguiente congreso, porque vamos a cerrar para no quitarte tampoco tu madrugada, pero el punto es la finalidad de este congreso y diferente a otros, Max, es justamente que, por ejemplo, nuestros colegas, nuestros amigos del sur que empezaron con esto, yo creo que antes que nadie, están muy centrados en el aprendizaje experto entre expertos, ¿no? Como de pedagogo a pedagogo, de doctor a doctor, y entonces otros grupos están centrados en el docente y nosotros quisimos
romper esta dualidad entre docentes y estudiantes, porque el docente también tiene que verse motivado a aprender y el docente aprende cada día también. Entonces, por eso salirse de esta dicotomía de buenos y malos, profesores y estudiantes, y centrarnos en el aprendizaje, porque eso nos saca de algunas discusiones. Entonces, yo te invitaría a que nos centremos en proyectos intergeneracionales donde haya maestros y alumnos que estén trabajando proyectos activos para el próximo congreso, que tenemos un año que se nos va volando, y sobre todo ir pensando en estos ejemplos exitosos y en esta parte de cómo abonar o cómo mejorar esto que vemos en el mundo que no funciona, que es la gestión emocional. Entonces, si te parece, te invitamos y verdaderamente te agradecemos ser nuestro aliado en esta lucha, en esta búsqueda de la eficacia de los derechos, deberes y libertades fundamentales. Y en verdad, vamos a despedir el Congreso. Cerramos con un aplauso a no sé si estás escuchando en lenguaje de señas. Mil gracias. Estamos. Sí, Arel, claro que querías tomar la palabra. ¿Quién es Arel? Arel, ¿querías tomar la palabra? Dice que sí, pero que va a escribir en el chat. Les agradecemos mucho a los presentes, a los que están en línea, y colgaremos a la brevedad. Recuerden, hay que seguir como en todas partes en una revista los criterios editoriales para poder subir el material al canal del Congreso, reconociendo el Congreso, su logo, su lema y con apoyo teórico-metodológico. Mil gracias, felicidades, hasta ahora, hasta siempre allá en el otro lado del Atlántico. Hasta pronto, gracias Max. Adiós, hasta pronto. Hasta pronto.